Mi nombre es Sergio Carbone, soy contador público, graduado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. En principio le quiero agradecer a todos por acceder a este nuevo video. Y este nuevo video lo voy a tratar, vamos a charlar sobre un tema tal vez recurrente ya en mi canal, que es la planificación fiscal internacional. Un poco lo que me motiva a desarrollar este video tiene que ver con algunas cuestiones que fui advirtiendo en este último tiempo. Hoy estamos posicionados en agosto del año 2019. A partir del primero del año 2019 comenzó a estar vigente un derecho de exportación para el caso de exportaciones de servicios, que comenzó a ser bastante gravoso para las empresas que se dedicaban a exportar servicios, donde principalmente los más influidos son aquellos que se dedicaban a exportar servicios informáticos. Digo los más influidos porque los servicios informáticos es algo fácilmente deslocalizable. Últimamente me empezaron a contactar diferentes empresas, tal vez chicas o medianas tendiendo a chicas, donde ante esta nueva realidad argentina, ante encontrarse con un contexto internacional que es donde se requerían los servicios o se requieren los servicios de empresas argentinas en el exterior, tenemos que reconocer que tenemos capacidad en Argentina de exportar conocimiento en todo tipo de servicios. Me he encontrado con gente, por lo menos del rubro informático, que desarrolla cosas que yo no pensaba que podían desarrollarse aquí en Argentina. La industria 4.0 está ampliamente desarrollada cuando uno tal vez no lo percibía de la manera que lo pude percibir este último tiempo. A lo que me quiero adentrar es que este nuevo tipo de empresariado, digamos, argentino, realmente no percibí nunca que estuviera pensando en evadir. O sea, realmente, por suerte, creo que cambió la cultura en este sentido, lo percibo y creo que es algo sano. Sin embargo, ¿qué es lo que le sucede al empresario pyme argentino? Y cuando le hablo del pyme argentino, no me estoy refiriendo al empresario que fabrica para el mercado nacional, sino que el empresario de la tecnología, con una nueva cultura incluso administrativa, sobre cómo estar trabajando su documentación, sobre qué significa tributar o demás, sobre el arraigo que tienen con el suelo. Es completamente diferente a lo que uno podría pensar cuando define al pyme argentino. Se trata de una industria mucho más dinámica y esencialmente deslocalizable. Y esto genera que la pyme argentina, hoy tecnológica o hoy de conocimiento, al margen de que está la ley 27506 de reciente publicación en el boletín oficial y que a la fecha estamos a la espera de la reglamentación de la misma, bueno, que tenemos un marco normativo nuevo que en definitiva estaría vigente a partir del 1 de enero del año 2020 y que beneficiaría grandemente a las empresas generadoras de conocimiento científico, de conocimiento técnico, o que trabajan con productos de software en todas sus ramas, incluso en la industria 4.0. Al margen de eso, encontramos que hoy el contribuyente argentino desea salir a exportar y siente el peso del tributo argentino no solamente en el impuesto a la renta, sino tal vez las formalidades o el peso a los derechos de exportación de servicios, que es algo que creo yo que fue un gran desacierto de este último tiempo. Ante esa realidad, ¿qué hace? Sale a consultar o a revisar cómo podría planificarse el negocio en el exterior y se encuentra con negocios análogos desarrollados por la competencia a nivel internacional que son conducidos a través de estructuras que tal vez son aprendidas o son incorporadas o son visualizadas a través de páginas de internet como si fueran paquetes cerrados. Lo que yo estoy notando es que se percibe desde el contribuyente argentino con poca cultura en planificación fiscal y en poca cultura en planificación fiscal internacional y poca cultura en lo que es compliance, se percibe o se crea el mito de que existen métodos o modelos de trabajo a nivel internacional donde si yo me compro una sociedad, entonces yo puedo operar con esa sociedad y no voy a pagar impuestos acá o no voy a pagar impuestos allá. O si yo de pronto compro una sociedad y esa sociedad la hago participar de otra y entonces yo no tengo por qué pagar impuestos. No estamos hablando de evasión, ninguno me hubiera manifestado una situación de deseo de evadir, definitivamente no es el tipo de contribuyente que pude percibir en el empresariado que hoy se está dedicando a la tecnología. Claramente son chicos como yo, por ahí, 40 años, 35 años, 30 años, 25, no están pensando en eso. No están pensando en tener ingresos en euros porque todo está bancarizado, todo está digitalizado.
Simplemente la consulta es cómo me organizo. Y en ese cómo me organizo lo que encuentro es que me traen modelos que tal vez se los hayan vendido en el exterior. Y dicen, sí, usted puede comprarme una sociedad acá y con esta sociedad usted puede colgar sus negocios. El problema es que hoy en el mundo se percibe como un gran supermercado de sociedades. Incluso esta es una definición que yo siempre la comento, donde uno va y puede realizar una consulta y dice, mira, comprate una BVI, comprate una LC, la colgás de una EDVE y después, no sé, terminás por una sociedad irlandesa. Parecería ser que está todo bien, pero nadie les comenta, nadie analiza cuál es la sustancia del negocio, cuáles son las normas de transparencia fiscal internacional, cuál es el withholding tax que definitivamente alguna jurisdicción va a cobrar, cuáles son las normas de limitación de beneficios para aplicación de los CDI de cada jurisdicción. Es decir, no se indaga sobre cuáles son las normas que van a aplicar a esa estructura que se está planificando, ni se indaga tampoco sobre cuál es el objetivo real del negocio, cómo está estructurado el negocio, cómo podría estructurarse a nivel internacional. El error, ¿en qué termina? Termina en que tal vez se construyen estructuras internacionales que no tienen sustento. Y Argentina ha pasado por una reforma fiscal bastante importante, con vigencia a partir del 1 de enero del año 2018, a raíz de la ley 27430, donde modifica de manera radical las normas de transparencia fiscal internacional, las normas de precios de transferencia, las normas que regulan la constitución o el trabajo sobre un establecimiento permanente aquí en Argentina, que son estructuras pertenecientes a sujetos del exterior que no tuvieran personalidad fiscal. A eso le tenemos que sumar la realidad de que el trabajar con servicios informáticos que no se puede, que a veces es difícil hacerle entender al contribuyente argentino que no sirve constituir una sociedad al exterior cuando el servicio se presta aquí en Argentina, esto trae un montón de confusiones. Trae confusiones en el sentido de que se necesita entender que el hecho de colocar una sociedad o hacerse partícipe de una sociedad al exterior o hacerse accionista de una sociedad al exterior y tal vez colocar una marca o colocar un software o colocar un dominio, no implica que los ingresos deban atribuirse económicamente a la sociedad del exterior. A todas aquellas personas, y tal vez es un poco el origen de la idea de este video, que de pronto hubieran adquirido o estén pensando en adquirir una sociedad en el exterior, algo muy común es ir por una sociedad en Delaware, que tal vez la constitución son $500, $800 y el valor de mantenimiento anual no supera los $250, $300. Les digo, ojo con ese tipo de sociedades. Ojo con de pronto constituir sociedades BVI o EDVE sin el sustento necesario. Porque cuando alguien me viene con estos planteos, generalmente el plan de negocios del contribuyente está completamente disociado de la forma jurídica que ha adoptado. Esto es, cómo desarrolla el negocio y bajo qué estructura se dice que se desarrolla. Pasándolo al caso concreto, no tiene ningún sentido decir, yo tengo una sociedad, supongamos en Islas Vírgenes, y sabemos que esa sociedad no va a tributar porque se trata de negocios offshore y que se encarga de prestar un servicio informático o simplemente permitir el acceso a una plataforma SaaS a través de internet donde está alojada, no sé, en un servidor en un servidor de los de Amazon. Pero todo el trabajo operativo que se requiere para que la plataforma SaaS funcione, tal vez todo el trabajo de tomar la decisión de cómo promocionar la existencia de la plataforma a través de, no sé, un Google AdSense o comprar una publicidad en Facebook o lo que sea, la decisión operativa comercial, el trabajo operativo para que esto funcione, cuidar que los servidores estén siempre funcionando, se realiza desde Argentina. Y a veces no se advierte que en ese tipo de estructuras se está violentando el derecho societario argentino. Reconocida la violencia del derecho societario argentino, tenemos que reconocer que entonces estamos en el marco del derecho fiscal en un establecimiento permanente de un sujeto del exterior, porque la actividad se desarrolla desde Argentina, independientemente de que la forma jurídica esté en el exterior. Y entonces en esa construcción, aquel ingreso que se pretendía que no estaba grabado en Argentina, encontramos que va a estar grabado en Argentina por ser producto de la ejecución de una actividad en un establecimiento permanente aquí en Argentina y no de una sociedad en el exterior. Esto es un caso muy común, una confusión muy común, que tiene que ver tal vez con una pretendida disociación entre el derecho fiscal y el derecho societario. Todo tiene que ver con todo y el derecho fiscal tiene, si se quiere, sus propias ficciones que tratan de resolver esta situación de la realidad de los contribuyentes. O esquemas donde de pronto se plantea
trabajar con sociedades de personas o partnerships, o una LLC en Florida, en Delaware, que son sociedades que se las suele llamar pass-through, donde básicamente Estados Unidos, mientras que estemos realizando negocios y que para Estados Unidos sea renta de fuente extranjera, no va a requerir tributación sobre esas sociedades, entonces son muy tentadoras para constituirlas, pero son sociedades que no tienen sustento. Entonces, conforme a las normas de transparencia fiscal internacional argentina, hoy hay que incorporar esa renta, con lo cual, si un contribuyente pretendría diferir, no va a poder estar difiriendo. O de pronto también es muy común encontrar actividades organizadas a través de las sociedades uruguayas, que Uruguay es una linda plaza, porque en definitiva tiene un criterio de apropiación de renta bajo el principio territorial, es decir, las rentas de fuente extranjera no van a estar alcanzadas en Uruguay. Ciertas actividades que tienen rentas de fuente, o esencialmente rentas de fuente extranjera, la base de determinación del impuesto es una base ficta, con lo cual, en definitiva, la tributación tiende a cero. Y entonces es muy tentador para, si se quiere, el contribuyente argentino colocar una sociedad en Uruguay sabiendo que no va a existir tributación o su tributación va a ser tendiente a cero. Pero no se les da el sustento y en definitiva la actividad no se desarrolla en Uruguay. Entonces estamos en violencia del derecho argentino, a veces del derecho societario y muchas veces del derecho fiscal. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Si usted tiene una actividad que va a transnacionalizarse o que ya está transnacionalizada, considerando que a veces también encontramos ejemplos o esquemas de contribuyentes que, de vuelta, ninguno de los que yo estuve conversando en un lapso muy corto, 4 o 5 meses, seguramente motivados por los escritos que he publicado en mi sitio web y seguramente motivados por los videos que voy subiendo, me llaman para consultarme si lo que van a hacer está bien o lo que están haciendo está bien. Es decir, incluso la gente que se ha acercado al escuchar lo que comento o al leer lo que escribo, se comienza a plantear si hay algo que no le dijeron o que se lo dijeron y no lo entendieron. Y de pronto encuentro una gran cantidad no se puede llamar esquemas, de formas de organizarse internacionalmente donde un sujeto residente fiscal argentino es socio de un montón de sociedades ubicadas en Latinoamérica. Es decir, un mismo sujeto puede ser socio o accionista de sociedades en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Venezuela, en Colombia, en México. Y de pronto decide colgar todas esas sociedades de Estados Unidos. O decide colgar todas esas sociedades de, no sé, de Bolivia. Y después la sociedad de Bolivia, que vendría a ser la holding de todas las latinoamericanas, decide colgarlas de una sociedad irlandesa. Porque le dijeron que lo tenía que organizar así porque lo leyó, no sé, en libreestado.com. O en otra página que promueve este tipo de esquemas. Eso genera que cuando uno analiza el negocio, vemos que de pronto la caja de la sociedad no tiene un esquema para la caja de la sociedad. Es decir, cada sociedad es independiente y tiene su propia caja. Si alguna necesita fondos y otra tiene superávit de fondos, llevar los fondos de una sociedad hacia la otra implica soportar el impuesto a la renta o el impuesto a las ganancias en la jurisdicción donde se hubieran generado las rentas por el pago de dividendos, lo que se suele llamar a nivel de derecho internacional tributario withholding tax. Un esquema muy sencillo es pensar en Chile, que tiene un impuesto de renta bastante más bajo que el argentino, pero tenemos, si se quiere, un castigo, lo que a veces nos gusta llamar como un exit tax, es decir, pagar los dividendos de Chile, a este caso a la sociedad holding del exterior, tiene un costo muy alto si es que no tengo un tratado para evitar la doble imposición con la jurisdicción que me va a estar requiriendo el pago del impuesto o el pago de los dividendos. Y de pronto encontramos que Estados Unidos casi no tiene tratados para evitar doble imposición con Latinoamérica. Y digo casi porque el único país de Latinoamérica con el que tiene es México. Entonces vemos a veces estructuras que son vendidas desde jurisdicciones o desde portales que no son eficientes para Latinoamérica. Y estructuras que, siendo eficientes para Latinoamérica, requieren costos especiales para que sean sustentables, o bien en las jurisdicciones que lo ofrecen, por ejemplo, una EDPE, una sociedad tenedora de acciones en España, requieren costos adicionales para darle sustento en España y para que ese sustento sea reconocido en la República Argentina a los efectos de reconocer a la sociedad como residente, no a los efectos fiscales de España, sino residente a los efectos de que le sea aplicable el CDI. Tal vez son cuestiones técnicas y es muy difícil tal vez transmitirlo en un video sin utilizar palabras excesivamente técnicas o utilizar la terminología
que se suele usar en el derecho internacional tributario o comentar estos conceptos en 15 minutos. Pero lo que quiero que quede claro de este video, lo que me interesa transmitir realmente, es que uno no puede embarcarse en estructuras internacionales sin considerar las normas de derecho internacional público, esto es, los tratados para evitar la doble imposición internacional, dónde tengo tratados, cuáles son las tasas máximas y demás. Las normas que evitan el abuso de los tratados, las normas que evitan el treaty shopping, las normas que básicamente me dicen, bueno, este tratado va a estar disponible pero con tal limitación de beneficios y si usted no cumple con esta condición, este tratado es como si no existiera. Me ha asombrado ver la cantidad de estructuras que me ha llegado últimamente al escritorio sin haber analizado siquiera si ese tratado le era aplicable al contribuyente. La existencia de un tratado, es decir, yo tengo un tratado y entonces porque tengo un tratado voy a tener un beneficio, hoy ya no existe. En el año 2015 se publica el proyecto BEPS, que son 15 acciones, que en definitiva son 15 recomendaciones para que las diferentes jurisdicciones incorporen modificaciones a su derecho interno que eviten el abuso de los tratados, que eviten la erosión de las bases imponibles, es decir, que eviten que el derecho internacional público sea utilizado como un canal legal para erosionar las bases imponibles y reducir los impuestos que deban pagarse en las jurisdicciones con las cuales se crea la riqueza. Entre el año 2016 y el año 2019, una gran cantidad de jurisdicciones han modificado su legislación interna, pero a su vez, hoy tenemos acuerdos multilaterales donde una vez que entran en vigencia, van a modificar radicalmente los tratados. Entonces, el contexto en el cual se desarrolla es esencialmente dinámico, es complejo, requiere de alguien que piense el esquema y requiere que los esquemas sean validados localmente por tax advisors en cada una de las jurisdicciones en las cuales se va a estar operando. Definitivamente con este grado de complejidad no es algo que uno pueda resolver directamente, sino que es un trabajo que se tiene que analizar, se tiene que escribir, se tiene que planificar y luego se tiene que corroborar lo que uno está planificando con estudios de precio de transferencia que tendrán que ir asociados a la política global de la empresa. Y a su vez, hacia cada jurisdicción a la cual yo me estoy dirigiendo, un asesor fiscal deberá verificar las normas que hacen aplicables a las rentas que se generan en esa jurisdicción. Es decir, es un trabajo interdisciplinario e interjurisdiccional. Espero que este video alerte a simplemente presentar la curiosidad de ¿estoy haciendo bien lo que estoy haciendo? ¿Lo consulté las veces que tenía que haberlo consultado? ¿Obtuve las interconsultas que tendría que haber obtenido? ¿Estoy siendo eficiente o de pronto me está quedando caja en algunas jurisdicciones donde no puedo retirar los dividendos porque si los retiro tengo un costo altísimo? ¿Estoy soportando impuestos de más? ¿Podría soportar menor carga tributaria? ¿Estoy violentando el derecho fiscal, en este caso argentino? La idea es esta. Los negocios tienen que planificarse, tienen que desarrollarse sin pensar que existe posibilidad de esconder alguna renta en alguna jurisdicción. Hoy con el intercambio de información a los fines tributarios de manera automática, lo que se suele conocer como el CRS, que deriva en definitiva en el intercambio de los datos de las cuentas bancarias de los contribuyentes. Pensar siquiera que no va a pasar nada porque estoy colocado en una cuenta en Estados Unidos y en Estados Unidos de pronto no se comparten los datos porque existe el FATCA, no estamos haciendo planificación fiscal y definitivamente si el día de mañana Estados Unidos pretende compartirlo quedará en evidencia la evasión fiscal del contribuyente y para eso no hace falta que consulte con ningún profesional. La idea es que usted pueda hacer las cosas bien analizando el caso y hay veces que existen límites en los cuales usted dice yo esto no lo puedo hacer porque no puedo moverme a efectivamente trabajar en Irlanda, entonces si usted no se puede mover para trabajar en Irlanda no tengo una sociedad irlandesa. Un poco ese es el planteo para comprender que los negocios internacionales se tienen que desarrollar con sustento y si su negocio no requiere ese sustento es mejor que lo desarrolle de otra manera. Y ahí es cuando vuelvo a la ley de promoción de la economía del conocimiento. Hoy es imposible pensar que en Argentina alguien no vaya a ser beneficiado, por lo menos dentro de las industrias que estoy comentando, no vaya a ser beneficiado por esta norma. Será seguramente algo burocrático, de manera electrónica, que uno tendrá que pedirlo, seguirlo, como son todas las cosas aquí en Argentina. Pero definitivamente hoy, si yo tengo
un trabajo que lo pienso aquí en Argentina, donde tengo mi IP, o sea, mi propiedad intelectual aquí en Argentina, las rentas son de Argentina, no hace falta andar inventando nada, digamos, en el exterior, y hoy la tributación no es que vamos a una tributación del 35%, estamos hablando de una norma que va a tener un umbral máximo de un 15%. Así que bueno, los invito a todos a reflexionar. Quien quiera contactarme, podemos charlarlo sobre qué es lo que se está haciendo y bueno, en todo lo que pueda ayudarlos, los ayudamos, siempre pensando en que los esquemas internacionales tienen que tener sustento y que la evasión fiscal definitivamente no es el camino para conducir ningún tipo de negocios. Gracias a todos por acceder a mi video y bueno, en todo lo que pueda los estoy ayudando. Hasta luego.